Hoy es 15 de abril 2021. Esta es la clase o la lección número 16, semana 8 del primer semestre del 2021, curso de Comunicaciones Eléctricas 1. Y hoy, en el tema de siempre pues de modulación, es un tema que es muy pertinente, es el del receptor superheterodino, porque marca el modelo de prácticamente todos los receptores que hay, por lo menos un altísimo porcentaje, aunque uno lo puede ver primero enfocado a algo en particular, en realidad hace referencia al modelo más general de receptores que existe, y es precisamente el receptor superheterodino. Nada más ahí recordar, para ubicarnos bien, a nivel de este concepto, heterodinaje, lo que quiere decir es traslación de frecuencias. Entonces, lo que hacemos es precisamente trasladar frecuencias. Ya hemos visto cómo se trasladan frecuencias. Básicamente el mixer, el mezclador o un multiplicador. Cuando yo multiplico una señal, la que sea, por un tono, me lo da un oscilador local, ¿verdad? Con una frecuencia de oscilación. Casi siempre le llamamos un carrier a eso, pero a veces un SO, ¿verdad? Frecuencia del oscilador. Voy a producir un desplazamiento de frecuencias de la banda de la señal que está ingresando, la voy a desplazar hacia arriba y hacia abajo por un factor o por una cantidad de frecuencia F0, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de heterodinaje, es esa traslación de yo muevo los espectros a donde yo quiero. Y debido a que se mueven las frecuencias hacia arriba y hacia abajo, es que tenemos pues también el efecto de doble banda lateral, ¿verdad? Que llega a aparecer. Que es súper evidente cuando la banda base o la frecuencia que voy a mover está centrada en cero, ¿verdad? Porque entonces se mueve y aparece de una vez en la otra parte, pero cuando la banda base, por ejemplo, es algo así, muy separada, pues pasa exactamente lo mismo, solo que a veces cuesta un poquillo más visualizarlo, pues porque están separadas, pero digamos, todo se mueve para arriba y todo se mueve para abajo, como ya por ahí lo habíamos visto. Ok, entonces, echémosle un ojo a esto. Entonces, bueno, lo que les decía, heterodinaje, ¿verdad? Traslación o desplazamiento de frecuencias, mezclando frecuencias que se ubicarán en otra frecuencia. Un detalle, algo que no les había comentado acerca del mixer, ¿verdad? El mixer o multiplicador es un circuito, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto pues como un MDT, al cual le damos, por ejemplo, una frecuencia, si lo queremos ver así, FM, ¿verdad? Y tenemos aquí un oscilador que le damos una frecuencia F0. Cuando hacemos el desplazamiento, si pensamos que son tonos, para verlo muy sencillo, ¿qué es lo que vamos a obtener? Cuando hacemos esto, vamos a obtener componentes de frecuencia en F0 más FM y en F0 menos FM, ¿verdad? Ahí es donde vamos a tener. Bueno, también están las frecuencias negativas, pero generalmente, digamos, uno suele explicar esto con frecuencias positivas, pues sabiendo que las frecuencias negativas pues, igual siempre están. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿verdad? Espectralmente aplicamos un FM, aquí un F0, que es una frecuencia mayor, el delta I, y a la salida, pues tenemos dos frecuencias, que es F0 más FM y F0 menos FM. Una cuestión conceptual. Dado que yo le ingreso al mixer frecuencias FM y F0 y que lo que obtengo es F0 más FM y F0 menos FM, ¿cómo catalogaría yo al mixer? ¿Como un dispositivo lineal o no lineal? Nunca lo hemos discutido, pero es una cuestión conceptual importante. ¿Cómo es el dispositivo? ¿Es lineal o no lineal? Solo por el hecho de
de esta observación. Yo le aplico una frecuencia F0 y FM, y lo que obtengo son F0 más FM y F0 menos FM. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un dispositivo lineal o no lineal? Bueno, me toca responder. No lineal, ¿verdad? Un dispositivo no lineal. Porque precisamente esa es la característica de un dispositivo no lineal. El dispositivo no lineal se caracteriza porque brinda a su salida frecuencias diferentes de aquellas con las que fue alimentado, ¿verdad? Para que fuera lineal, las frecuencias que me puede dar son F0 y FM. Pero vean que aquí no me da eso, me da una combinación de ellas, F0 más FM y F0 menos FM, pero son frecuencias diferentes de las que entran. Entonces eso ahí conceptualmente es importante. Bueno, conceptualmente, ¿verdad? El mixer, ¿verdad? O multiplicador, tiene entrada la información y una señal cosenoidal por un oscilador local, eso está muy claro. Entonces, es un dispositivo al cual le brindamos una señal que tiene, por ejemplo, audio, ¿verdad? Un oscilador, y tenemos algo que lo enviamos a lo que se llama una señal de RF, de radiofrecuencia. Usualmente decimos RF simplemente cuando estamos ya transmitiendo algo. Aquí es un repaso, ¿verdad? Esto lo hemos estado viendo. Tomamos aquí una señal banda base y la enviamos a las frecuencias de interés. Lo que les he dicho, pues se mueve el espectro hacia arriba y se mueve el espectro hacia abajo por una cantidad de frecuencia igual a la del oscilador local. ¿Ok? Bien. Básicamente es un modulador de SBSC. Entonces, también hay heterodinaje cuando se traslada a frecuencias inferiores, que es el caso pues, del demodulador, ¿verdad? Este es el demodulador. Yo obtengo la señal de modulada, la multiplico aquí, es un demodulador síncrono, y pues con un filtro pasa abajo, ¿verdad? Tengo una demodulación de ese tipo. Entonces es tomar estas señales, trasladarlas, ¿verdad? Y recuerden, todo se mueve para arriba, entonces esta se movió para acá, esta para acá, luego todo se movió para allá, todo se movió para allá, aquí se suman los dos espectros, por eso esto tiene el doble de la anterior, ¿verdad? Y tenemos ahí el proceso de heterodinaje. Pues bueno, ahí está el desplazamiento para un lado y para el otro. Esto que lo entienden es muy importante para este demodulador síncrono. Vamos a ver cómo será esto, ¿verdad? Ahí marqué como los puntos de interés. Hay un desplazamiento neto pues de una frecuencia omega c, por eso esto queda en 2 omega c. Lo que estaba en 0 en omega c, ¿verdad? Y lo que está en omega c pues queda en 0. Y el otro desplazamiento es aquí. Entonces ahí se ve el traslape de los dos espectros que me da uno pues mayor a los otros dos que están ahí, ¿verdad? Tenemos ahí las dos contribuciones. Y bueno, eso era ahí un repaso. Ahora, a nivel de sistemas FDM, recuerden, Frequency Division Multiplexing, multiplexación por división de frecuencia. La multiplexación por división de frecuencia es posible gracias al heterodinaje, ¿verdad? El heterodinaje ayuda a crear esto. ¿Por qué? Porque, bueno, se trata de tener un espectro donde yo defino canales de frecuencia, defino espacios de frecuencia, y yo puedo llevar a esas frecuencias el espectro que yo quiero, ¿verdad? Entonces, yo puedo, se me asigna o se asigna, ¿verdad? Se reserva un espacio de frecuencias a un espacio ahí, y entonces yo puedo aquí transmitir lo que yo quiera, ¿verdad? Siempre y cuando pues no invada otros puntos. Eso es lo que se llama FDM, que por cierto en estos días, yo no sé si alguno se habrá enterado ahí, bueno, andaban las noticias, tanto salió como ahí lo vi en La Nación, Canal 7 también hablaban del hecho de que
el ICE tiene unas bandas de frecuencia que son importantes para el desarrollo de 5G, ¿verdad? Que tanto se habla y que, bueno, hay todo una polémica al respecto de que, por ejemplo, Camtec es la cámara de industrias, o Camtec, es Cámara de Industrias de Telecomunicaciones, es algo así, o de Tecnologías de Información y Comunicaciones, creo que se llama Camtec. Camtec, que es un ente pues que reúne a empresas del sector privado del área de comunicaciones, pues está presionando para que esas bandas que tiene el ICE, ahorita no me acuerdo cuáles son, pero que son bandas que internacionalmente se están utilizando para desarrollar 5G, de que el ICE la suelte, ¿verdad? Y hay toda una disputa legal, lo que les decía, se vuelve muy abogadil el asunto, en el hecho de que obviamente el ICE no quiere soltarlas, son bandas estratégicas, el ICE quiere, pues bajo el principio de que el ICE es estatal, entonces quiere un desarrollo para todo el país, que beneficie y demás, pues no las quiere soltar, ¿verdad? Pero tampoco está haciendo nada, está ahí estudiando esos estudios que duran mucho tiempo. Y bueno, también está la parte privada presionando pues para que se suelten, ¿verdad? Obviamente también pues, por sus intereses. Sin embargo, sí hay presión para que el ICE libere eso y puedan ser frecuencias que puedan ser subastadas, arrendadas para el desarrollo de 5G, porque pues sí se habla de que nos estamos quedando atrás en esa parte de lo que se llama 5G. De hecho, un egresado de la escuela de electrónica que tiene una empresa, resulta que tenía un producto, lo estaba ofreciendo en Arabia Saudita, una cosa así, Lantec se llama, fue compañero mío de estudios, ellos están haciendo soluciones para agricultura y otras cosas por ahí, y tienen un producto muy bueno ahí para monitoreo de variables y otras cosas ahí, y el producto iba a ser seleccionado por el gobierno para ser instalado y todo, y fue un aspecto que lo dejó por fuera, y es el hecho de que como en Costa Rica no hay todavía participación en 5G, como todavía eso no está, entonces se le consideró que su empresa no tenía la experiencia suficiente en esto y uno de los requisitos era desarrollar en 5G. Y ellos pues ofrecían el desarrollo en 5G, ¿verdad? Obviamente tenían que capacitarse y de hacer las alianzas que fueran el caso, pero quedaron por fuera por eso, porque dijeron que, bueno, al no haber desarrollo de 5G en Costa Rica, consideraban que la empresa no tenía la experiencia necesaria y que podía dar problemas, y se quedaron por fuera. Entonces, por ese tipo de cosas es que se está presionando mucho para que se empiece a liberar esas bandas de frecuencia. Bueno, el comentario tiene que ver con eso, ¿verdad? En el sentido de que ¿qué es al final de cuentas lo que están peleando? Bueno, son bandas que internacionalmente se están utilizando para 5G, ¿verdad? Es parte de un sistema de toda la distribución del espectro que es FDM, ¿verdad? Finalmente. Y hay un espacio de frecuencias, varios espacios ahí, que se asignan para 5G. Uno podría decir, pero ¿por qué no usan otros espacios? Bueno, porque los equipos que se están vendiendo internacionalmente están hechos para esas frecuencias, ¿verdad? Ponerse a desarrollar equipos específicos para Costa Rica sale muy caro. Fabricantes internacionales típicamente no lo van a hacer, ¿verdad? Es como decir que Costa Rica dijera, no, no vamos a usar Wi-Fi en 2.4, lo vamos a usar en 3 gigas. Bueno, póngase a buscar teléfonos que usen Wi-Fi en 3 gigas, ¿verdad? Enrutadores que usen en 3 gigas, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Dónde agarramos todo eso? Lo vamos a poder, nos vamos a poner a producirlos. Bueno, es una opción, pero el mercado de Costa Rica, ¿qué tan grande es como para mandar a fabricar chips especiales para 3 gigas, por ejemplo? Somos muy pequeños, ¿verdad? Si fuéramos Rusia, Estados Unidos, podemos darnos ese lujo. Brasil todavía, Costa Rica no. Entonces le pasa algo similar con 5G, ¿verdad? Entonces hay toda una lucha para liberar eso. El ICE no quiere soltar la bola y bueno, ahí
son parte de las discusiones en las cuales nos vemos involucrados también, ¿verdad? Y por eso metemos la parte de legislación, porque ustedes tienen que estar al tanto de eso y vean cómo una empresa, por ejemplo, se está viendo afectada, ¿verdad? Por una decisión de ese tipo. Y eso es parte del ordenamiento y todo eso es parte de lo que es FDM. Todo el espectro está asignado de esa manera. Ok, entonces, bueno, repasito ahí del FDM, ¿verdad? Tomamos los sistemas, los desplazamos con mixers a las frecuencias que queramos, y sumamos las señales, ¿verdad? Y podemos tenerlo ahí, ¿verdad? Esto puede ser en un sistema que yo genere, ¿verdad? Si simplemente lo tiro a una antena, en el aire ya va a estar multiplexado, ¿verdad? Y vamos a encontrar esto. Vamos a tener ahí ese asunto, ¿verdad? Bueno, otra imagen ahí representativa de cómo se ve eso. Aquí la magia, bueno, no la magia, la ventaja de un sistema FDM es que todos pueden ser sistemas que están en las mismas bandas de frecuencia, banda base, y los desplazamos a diferentes bandas de transmisión, ¿verdad? Entonces, es una manera muy elegante de transmitir. Y entonces la demodulación pues también necesita de un canal, o sea, la demodulación de un canal FDM necesita del principio de heterodinaje. ¿Por qué? Porque tengo que enviar el espectro a banda base, y eso siempre pues, se hace, ¿verdad? Una opción es utilizar múltiples filtros fijos, ¿verdad? Que involucran una cantidad de hardware para sistemas de muchos canales. Entonces, claro, yo podría decir, tengo el espectro multiplexado, tengo los canales, ¿verdad? Diferentes canales en omega 1, omega 2, omega 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, le aplico un bandpass filter, un filtro pasabandas, al canal que yo quiero demodular. Quiero omega 1. Bueno, le aplico aquí ese filtro, ¿verdad? Bandpass filter. Y seguidamente tengo un demodulador que está hecho para tomar frecuencias que están ahí en omega 1 y enviarlas a banda base, ¿verdad? Porque después de eso, ¿qué seguiría? Después de eso, lo que seguiría es que después del filtro, me queda solo el espectro omega 1, solito, limpio y todo, ¿verdad? Ya el demodulador no se preocupa por otros canales que hayan ahí con interferencia. Y entonces, el siguiente paso es tomar la señal y enviarla a banda base. Entonces, le enviamos a banda base y listo, recuperamos la señal. Eso puede funcionar, pero este esquema implica que si yo tengo muchos canales y quiero un receptor para múltiples canales, ¿verdad? Necesito un hardware numeroso. Se los pongo así. Radio FM. Ya cada día se usa un poco menos, ¿verdad? Todo el mundo usa internet, pero radio FM. En FM comercial, estamos hablando de que el espectro va desde 88 hasta 108 megahertz, ¿verdad? Los canales son de 200 kilohertz. Entonces estamos hablando que de 88 a 108 son 20 megahertz, ¿verdad? De manera muy estricta, pues en cada mega caben 5 canales, ¿verdad? Entonces son 20 megas que tenemos. Podríamos tener, digamos, yéndonos al extremo, podríamos tener hasta la capacidad del sistema de 100 canales de información. 100 canales de información. Podríamos tener, ¿verdad? 5 por cada canal, entonces 5 por 20, ¿verdad? Me da 100. Podría tener hasta 100 emisoras de radio. Imagínense lo que sería para un radio, un receptor de radio, los que vienen en el carro, tener un hardware con 100 filtros pasabanda, 100 demoduladores, porque tienen que ser demoduladores diferentes. ¿Por qué? Ustedes saben que todo depende de la frecuencia, absolutamente todo.
Entonces, un demodulador hecho para demodular en omega 1 no me sirve para demodular en omega 2. Simplemente no sirve. No óptimamente, ¿verdad? Entonces yo necesitaría una gran cantidad de hardware. Entonces, hoy en día, pues sí, está muy abaratado, todo eso se podría meter en un chip y demás, pero imagínense en lo que era, por ejemplo, en los años 60, 70, que había radio y demás, tener que haber hecho un radio con 100 de esos, cuando los filtros se hacían con condensadores, con bobinas, con resistencias, etcétera, con demoduladores que conllevan transistores, un montón de cosas, ¿verdad? Llevan sintonización, llevan un proceso manual de sintonización, un brete grande. Y tener que empaquetar eso para recibir emisoras de radio, ¿verdad? De hasta 100 canales de información. Mucho brete, ¿verdad? Mucho brete. Entonces, se buscan sistemas alternativos. Sistemas alternativos que no requieran tanto hardware. Digamos, esto puede funcionar, digamos, si yo voy a hacer un sistema, sí, no sé, tal vez para 3 emisoras de radio o 3 canales de comunicación que yo estoy haciendo y tengo que elegir entre 3 nada más, pues de repente eso puede funcionar. Está bien, ¿verdad? Hacer 3 de ese hardware tal vez no es tanto. Pero cuando es mucho, pues se vuelve complicado. Entonces, otras alternativas. Un sistema con filtro y demodulador sintonizable, ¿verdad? Que puede funcionar, ¿verdad? Pero se vuelve un poco difícil. ¿Por qué? Porque desplazar la respuesta de frecuencia tanto de un filtro como de un demodulador tampoco es cosa sencilla. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo tengo la respuesta de frecuencia, el H de omega, del filtro y del demodulador. Y entonces yo tengo la gran cantidad de canales, pensemos en el FM, 100 canales ahí, hay un montón de canales, y yo, yo debo poder sintonizar aquí con un filtro y desplazar, ojo que no es un espectro, es la respuesta de frecuencia del filtro, poderla mover. ¿Se puede mover? Sí, sí se pueden mover. Si ustedes ven un filtro de algún tipo, ¿verdad? Cuando se saca la función de transferencia, digamos, si ve uno un filtro pasivo, sencillito, ahí, la respuesta de frecuencia depende de sus componentes. Entonces, depende de qué, del valor de su inductancia, del valor de su capacitancia, del valor de su resistencia, y le pongo elementos variables, lo cual, pues, se puede hacer. Las resistencias potenciómetros, tenemos variables, tenemos capacitores variables también, algo que se puede utilizar, digamos, un capacitor variable a veces se usan como sistemas, llevan como un tornillo, o se usaban, ya esta cosa ya no se usa, pero en radios viejos uno encontraba sistemas como con un tornillo y tienen un montón de plaquitas, pero que no son full redondas, sino que son como digamos medias lunas, para entenderlo de manera sencilla. Son como medias lunas. Y el tornillo tiene una forma tal que cuando yo lo muevo, alineo o desalineo esas medias lunas. Ahí. Algunas son fijas, otras se mueven. Y al variar, todas esas son placas, al final de cuentas, placas paralelas que al alinearse o desalinearse cambian la capacitancia total de eso, constituye un gran capacitor, se ponen todos en paralelo, ustedes saben que las capacitancias se suman, ¿verdad? Entonces al moverlo, la capacitancia varía en un rango. Entonces tengo capacitor variable. Puedo hacerlo con bobinas también, también se usa un tornillo, lo que se usaba, ese tornillo al final de cuentas es la perilla que uno veía en un radio viejo analógico. Existe una bobina
por ahí, ¿verdad? Que está ahí, acá, que da vueltas. Y lo que se hace es que se varía el núcleo que está dentro o afuera. Cuando yo muevo el tornillo, el tornillo me mueve algo que hace que entre y salga núcleo de hierro. Y al entrar y salir varía la inductancia. Esto varía la capacitancia, ¿verdad? Entonces, bueno, es lo que se usaba muchísimo. Hoy en día, pues no se usa eso, aunque al principio de lo que estamos viendo se sigue usando. No estamos viendo algo que no se usa. Vamos a ver cómo lo que vamos a ver se sigue usando. Pero digamos, esto eran cosas que se hacían, ¿verdad? Entonces, cuando se hacían girar estas cosas, el núcleo que entraba salía, o las placas que se alineaban se desalineaban, pues logro un cambio en la respuesta de frecuencia. Es posible. Pero es complicado, no es tan sencillo. Además, que las respuestas de frecuencia, aunque son desplazables, es muy difícil garantizar que sea una respuesta de frecuencia uniforme a lo largo de todo el rango de frecuencias. Eso es complicado. O sea, decir que, por ejemplo, la altura, ¿verdad? De esa respuesta de frecuencia es la misma en todas las frecuencias, es complicado. Muy, muy complicado, más en un rango grande, por ejemplo, 20 megas. Es difícil. Eh, es posible, pero es difícil. Entonces, hacer eso, digamos, es una opción. Otra opción, bueno, no, esto es de lo mismo, digamos, moverlo, ¿verdad? Aquí el ejemplo es que dice amplificador de RF. Un amplificador de RF, al final de cuentas, también es un filtro. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta infinita. O sea, todo amplificador, aunque él amplifica, pues tiene una respuesta de frecuencia. Y entonces, si es sintonizable, pues se puede mover. Son opciones. Sin embargo, no han sido las más populares. Lo que más se utiliza es lo que se llama el receptor heterodíneo. Esta que vamos a ver es algo que se sigue utilizando. El principio es el mismo y es lo que más resultados ha dado. ¿Qué es el receptor heterodíneo? Es aquel, digamos, el principio es que en lugar de tener filtro y demodulador sintonizable, tenemos un filtro y un demodulador en frecuencia fija, especializado en frecuencia fija, que funciona muy bien en frecuencia fija, que trabaja súper bien, a una frecuencia intermedia, lo que se llama una frecuencia intermedia, una IF, Intermediate Frequency, la cual es una frecuencia fija, ¿verdad? En la cual se realizan todas las demodulaciones. Todas las demodulaciones las hacemos en esa frecuencia fija. Entonces, ya no estamos hablando de hacer sistemas con respuestas de frecuencias sintonizables, sino que tenemos un solo sistema que demodula en una sola frecuencia, especializadísimo en una frecuencia. Entonces, tenemos nuestro sistema de radio, aquí se muestran los espectros bilaterales, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí Omega 1, Omega 2, Omega 3, ¿verdad? 3 canales ahí de información que están modulados en ciertas frecuencias y vamos a llevarlos a una frecuencia intermedia. Se llama frecuencia intermedia porque está entre los canales RF, que están en el aire y demás, y banda base. Vean que no es banda base eso. Pero el sistema está especializado en que lo que caiga en esa frecuencia intermedia lo manda a banda base. Eso es lo que hace el sistema. Entonces, el filtro y el demodulador están especializados en eso. Entonces, por ejemplo, voy a devolverme un segundo acá para poder rayar. Vean que, por ejemplo, ¿cuál es la idea? La idea es que yo tengo una frecuencia intermedia. Tengo una frecuencia intermedia, omega y F, omega y F. Mi sistema tiene una respuesta de frecuencia tal que, digamos, él tiene un filtro.
que está ahí alrededor de la frecuencia intermedia. Esa es la respuesta fija del filtro. Sería como algo así. Lo bilateral. Sería algo así. Digamos, esa es la respuesta del filtro. O sea, hablamos de que este es el band pass filter a frecuencia intermedia. Ahora, en lugar de sintonizar mi sistema, o sea, en lugar de que el filtro busque a las frecuencias y se adapte a ellas, lo que hacemos es mover el espectro a que se adapte al filtro, ¿verdad? Yo como que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, bueno, algo así, ¿verdad? Entonces, usamos un principio de heterodinaje para mover el espectro que está en RF a la frecuencia intermedia. Entonces, lo que hago es que yo muevo las frecuencias a donde yo quiero. Bueno, y aquí también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero demodular omega 1, por decir algo. Quiero demodular omega 1. Voy a hacer un desplazamiento espectral donde voy a mover omega 1 ahí y pues por lo tanto van a quedar omega 2, ¿verdad? Y estoy más o menos recreando las figuritas. Ahí. Aquí va a pasar similar, ¿verdad? Voy a tener esto acá y eso ahí. Hago un desplazamiento espectral. Obviamente de ese desplazamiento espectral, pues elimino lo que no quiero, ¿verdad? El filtro, ¿qué va a hacer? Va a eliminar esto. Entonces, el filtro lo primero que hace es limpiar y dejar solo lo que sea de interés. Y finalmente, ¿qué va a hacer? Va a tomar el espectro, ¿verdad? Y me lo va a enviar. O sea, el demodulador está especializado en que lo que le llegue lo manda a banda base, ¿verdad? Termina siendo el último desplazamiento. Sea lo que sea que llegue ahí. ¿Qué pasa si yo lo que quiero es demodular omega 2? Bueno, muevo el espectro para que el que quede en el filtro sea omega 2. Entonces me va a limpiar omega 1, omega 3 y me va a dejar omega 2 y me va a mandar el triangulito ahí. ¿Ok? Entonces vean que es usar hardware con respuesta de frecuencia fija, pero utilizamos el principio de heterodinaje para mover el espectro de interés a la frecuencia intermedia. Y la frecuencia intermedia es como un agujero negro, ¿verdad? Lo que agarra ahí, lo jala, ¿verdad? Y lo manda a banda base. Y eso es el principio del receptor heterodino. El receptor heterodino es lo que se usa hoy en día en todo lado. Profe, una consulta. Sí, claro. En caso de que se hubiera deseado, por ejemplo, omega 3, no sé, ¿hay como algún inconveniente si omega 1 hubiera brincado como a la parte del filtro de las frecuencias negativas y menos omega 1 hubiera pasado a la parte del filtro de las frecuencias positivas? Como si hiciera En, armonía. bueno, obviamente mi dibujo no está a escala, ¿verdad? Y sí, según el dibujo mío podría pasar eso. Y no habría inconveniente porque el filtro pues se lo lleva, ¿verdad? Pero usted toca un punto muy importante y es el hecho de que esas frecuencias no son al azar, ¿verdad? No, o por lo menos hay ciertas restricciones de frecuencia que es lo que vamos a ver. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera un espectro muy grande? Aquí yo le puse 3 espectros, ¿verdad? Pero ahí podemos tener un montón más de canales. Ahí, ¿verdad? Lo que les decía, FM tiene 100 canales. Hay que tener cuidado precisamente que no haya un traslape. Entonces, digamos, podría pasar que en su desplazamiento sí haya una invasión por ahí. Y de hecho, eso es algo que vamos a ver ahorita, que ocurre, que se llama una frecuencia imagen. Entonces, sí, eso es un punto importante tomar. Ok, pura vida. Entonces, bueno, tenemos eso, ¿verdad?
tenemos el desplazamiento que les decía, ¿verdad? Entonces, el demodulador, pues tiene un filtro que solo deja pasar la frecuencia intermedia y un demodulador especializado que solo envía a banda base lo que está en la frecuencia intermedia. Esa es la idea de lo que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues un mixer, ¿verdad? O un multiplicador, con un oscilador local, ¿verdad? Un local oscillator sintonizable, que eso es más fácil en realidad. O sea, hay que mover algo, ¿verdad? Pero el sintonizador, tener un oscilador local, es algo que está más, por así decirlo, dominado por la tecnología ya, hacer sintonizadores sintonizables, este, que mueven pues la respuesta, ¿verdad? Y se encargan de trasladar el canal que se quiere demodular a la IF. Entonces, básicamente, este es como el esquema universal, digamos, de un sistema de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se propone un amplificador RF también sintonizable, aunque puede ser un amplificador que amplifique todo el canal RF, pero lo principal es el oscilador local al mixer. Y esto, vean que amplificador de IF y un demodulador también de la IF, ¿verdad? Entonces, estos dos de la IF mandan a banda base y ya aquí es un amplificador, ¿verdad? Aquí se propone de audio. Eso funciona para lo que sea. Y para cualquier tipo de modulación, ¿verdad? Vean que no se dice un demodulador ni AM, ni FM, ni... No, funciona para lo que sea, en realidad. Estamos hablando simplemente de traslación de espectros y el demodulador puede ser de lo que sea. Profesor, Sí, una pregunta, digamos, ahí con lo que se refiere con que el oscilador local es sintonizable, entonces digamos, con el oscilador nos basamos para tener el canal que queremos demodular para enviarlo directamente a la frecuencia del, eh, ay, se me fue el nombre, para la media. frecuencia intermedia, ajá. Correcto. Entonces, en sí, el oscilador local va a estar a la frecuencia del canal que queremos demodular o es a la frecuencia intermedia. A ninguna de las dos. Tenemos que calcular eso. De hecho, esa es la parte que viene. Determinar cuál es la frecuencia del oscilador local cuando queremos demodular un canal en específico y enviarlo a la frecuencia intermedia. Porque si el oscilador local yo lo pongo a la frecuencia del canal que yo quiero demodular, me lo va a enviar a banda base de una vez. Pero me lo va a enviar a banda base sin pasar por el demodulador, ¿verdad? Y las señales hay que demodularlas, ¿verdad? No es solo moverlas, sino que hay que demodularlas, ¿verdad? No es como el AM. Si yo agarro un AM y lo envío a banda base sin demodularlo, tengo problemas, tengo que quitarle los componentes de alta frecuencia y demás. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, no puedo poner el oscilador local a la frecuencia del canal porque me lo envía de una vez. Y tampoco es a la frecuencia intermedia, porque lo que me va a producir es un desplazamiento de ese estilo, que tampoco es lo que se quiere. Y como para cerrar esta idea, ya sea en AM o FM, ¿verdad? El receptor no solo se encarga de modular, sino que también requiere sintonización de la frecuencia portadora, ¿verdad? Para seleccionar la señal deseada. O sea, yo tengo que sintonizar, que es como elegir, ¿verdad? La señal que yo quiero, ¿verdad? Entonces eso es lo que se hace aquí, ¿verdad? Estar eligiendo la frecuencia, ¿verdad? Que yo quiero. También, bueno, hay un filtrado para separar la señal deseada de otras señales que pueden interferir. Una amplificación, la amplificación siempre está para compensar pérdidas durante el curso de la señal, ¿verdad? Eso siempre existe. Y el receptor heterodino cumple las tres funciones de una forma práctica y casi todos los receptores, bueno, de radio y TV analógico se basan en ese modelo. Se los digo, también los sistemas modernos, digitales y demás siguen utilizando frecuencias intermedias. Es algo que se sigue viendo. Entonces, este es un ejemplo específico de AM, ¿verdad? Entonces, principalmente, es la sintonización que se tiene ahí.
Tenemos el mixer, ¿verdad? La antena. Bueno, muchos sistemas pues también sintonizan el amplificador, pero como les digo, puede ser un amplificador que amplifique todas las señales de entrada. Las pasamos a la sección de IF. Y aquí tenemos un detector de envolvente y ya, de ahí nos vamos, ¿verdad? En AM. Y esto también pues explica el modelito, digamos, de la portada de esta presentación, ¿verdad? Que es también, ahí se ve. Tenemos una antena, un amplificador de RF, vean que aquí ya no aparece sintonizable. Un mezclador, ¿verdad? Un oscilador local, un filtro. Aquí no dice, pero es un filtro pues IF, ¿verdad? Un amplificador bueno, aquí está en español, frecuencia intermedia, y un demodulador. El demodulador también es de frecuencia intermedia. Y lo enviamos para abajo, ¿verdad? Esa es la idea que se sigue en todos estos sistemas. Para ver dónde iba, creo que era este. Aquí es donde queda. Ok, entonces ese es el receptor heterodino. Y listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, hagamos la pausita de estirar piernas, ir al baño, lo que sea. Y seguimos como es la costumbre, en 8:24, a las 8:31 aproximadamente seguimos para ver ya las consideraciones de la relación de frecuencias que existe entre la frecuencia RF, que es de la señal que está modulada, la frecuencia intermedia y la frecuencia del oscilador local, que eso es muy importante entenderlo y entender los límites que debe tener porque podemos tener problemas. ¿Okay? Entonces, ya casi seguimos. Delivering from Farmville Hall. Care of Mr. Mycroft Holmes. What does he want? Well, whatever it is, it's heavy. What on earth does Mycroft want? Bien. Entonces, ya tenemos, pues, ya está el modelo, digamos, del receptor que vamos a utilizar, o que se utiliza en realidad. Es el receptor que se utiliza, digamos, esta es la técnica más utilizada principalmente por lo que les decía. Un oscilador es un circuito un oscilador sintonizable, es un circuito que está bastante avanzado, digamos, es más fácil de hacer que un filtro sintonizable. Hay muchas maneras de hacer osciladores y es algo que se puede hacer. Igual, bueno, los primeros osciladores basados en bobinas, en capacitores variables. Hoy en día hay osciladores digitales que dan muy buen rendimiento. El que vamos a ver es lo que se llama el receptor súper heterodino. El receptor súper heterodino es cuando la frecuencia RF, que es la frecuencia de los canales, ¿verdad? Es mayor que la frecuencia IF y es mayor que la frecuencia banda base. A eso se le llama súper heterodino. Entonces es como el caso más típico, porque uno podría enviar una frecuencia intermedia que es mayor que la RF y de ahí de modular, pero es un poquillo raro en realidad. Casi todos son así. Entonces, hay que tener en cuenta la relación de la frecuencia radio, ¿verdad? El sistema FM, la frecuencia intermedia y el oscilador local. Aquí están, pues, representadas algunas de las señales. Sin embargo, antes de ver eso, yo prefiero que lo deduzcamos. Porque cuando uno lo deduce, pues se vuelve más informativo para entenderlo.
Uno nada más le dan la receta, a veces no entiende algunas cosillas. Entonces, veamos. Voy a plantearles un esquema. Voy a hacerlo acá. Aquí. Y voy a ponerlo acá. En realidad lo que necesitamos son 2 líneas para pues mostrar básicamente lo que sería la frecuencia de radio, ¿verdad? Entonces tenemos un espectro determinado ahí, cualquiera, que está en una frecuencia que la vamos a llamar DRF, que es en la que está la frecuencia de radio. Y queremos llevarlo a una frecuencia IF, ¿verdad? Ahí es donde queremos llevarlo y donde tenemos pues un filtrito. Aquí es importante ver los dos bilateral, porque de ahí vamos a obtener cierta información que es relevante. Entonces, dibujamos pues, ambos. Y bueno, el filtro también se va a hacer ahí presente, ¿verdad? Y lo vamos a poder ver. Básicamente, pues eso es lo que tenemos ahí. Bien, en este esquema, entonces, y aquí necesito que quiero tener la participación de ustedes, que ustedes pues me ayuden a ver claramente pues cómo se da esto. Acá vamos a ver, aquí tenemos la frecuencia de RF, ¿verdad? Que viene como por aquí. Aquí tenemos la de IF, que viene por ahí, ¿verdad? Y bueno, aquí pues, va a pasar exactamente un espejo, pero es importante considerar ambas por cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos ahí. Lo que necesitamos es hacer una traslación de FRF, ¿verdad? A la F intermedia. Eso es lo que necesitamos hacer. Es esa traslación. La pregunta es, dado que el sistema es un mixer, ¿sí? Donde lo alimentamos con FRF y F del oscilador local, ¿verdad? Y queremos una salida en la frecuencia F y F, entonces, ese es el objetivo primario, ¿verdad? Aunque bueno, van a haber otras cosas, pero el objetivo primario es eso. La pregunta es, ¿de cuánto debe ser la frecuencia del oscilador local? ¿Okay? Entonces esa es la pregunta ahí, digamos, relevante. ¿Qué creen ustedes? Tal vez la suma de ambas. Tal vez la suma de ambas. Eso es más como por instinto que por otra cosa. ¿O? No, es más que todo por el Ajá. efecto de modulación que se crean como la LSB y la USB. Entonces, como eran como la suma de una con la otra, Ujú. tal vez. Bien, la propuesta es frecuencia del oscilador local, que sea la frecuencia IF más la frecuencia RF. Ok. Am, pues, pues sí, hay un asunto ahí que se puede ver. Sin embargo, uno pues es un poquito más útil partir de este razonamiento. Siempre que tenemos un mixer involucrado, hacemos un desplazamiento de frecuencias, ¿verdad? O sea, todo se desplaza por la frecuencia del oscilador, ¿verdad? Cuando tenemos banda base y multiplicamos por un FC, lo que está en banda base se desplaza ¿por cuánto? Por FC, mandándomelo a FC, ¿verdad? Porque yo tenía, todo estaba en 0 y se me movió a FC.
Todo lo que estaba en 0 se movió a FC. El desplazamiento neto es de FC. ¿Ok? Entonces, la frecuencia del oscilador local es la frecuencia de desplazamiento que yo voy a tener. En este caso, ¿cuánto es el desplazamiento que yo voy a tener? El desplazamiento que yo voy a tener es esto que está aquí. Este es el desplazamiento, por lo menos el que yo quiero tener, ¿verdad? En ambos casos, aquí también. Ese es el desplazamiento que yo quiero tener. Entonces, como ese es el desplazamiento que yo quiero tener, el oscilador local tiene que tener una frecuencia igual a ese desplazamiento. Entonces, la frecuencia del oscilador local, ¿cuánto debería ser? Este desplazamiento, ¿cuánto es? El delta, por así decirlo, el delta frecuencia que yo tengo ahí. Es obviamente F RF menos F y F. Si yo logro eso, o sea, si yo le aplico al oscilador local una frecuencia de FRF menos FIF, o sea, eso, yo voy a hacer que todo el espectro se mueva así, ¿verdad? Entonces voy a tener un desplazamiento neto donde todo se mueve así, haciendo que esto se mueva para allá. Lo que estaba en 0, ¿verdad? Esto es lo que está aquí en 0, este es el origen, pues se va a mover esa cantidad, ¿verdad? Pero aquí no hay nada, en buena teoría. Todo se mueve, pero aquí no hay nada. Este se va a mover también, se va a mover a un valor ahí determinado, ¿verdad? ¿A dónde se va a mover este? Este se va a mover a... Si yo hago un desplazamiento de esto, entonces se va a mover a menos FRF menos FRF más FIF, ¿verdad? Que sería menos 2 FRF más FIF. Ese es el desplazamiento neto que yo voy a tener ahí. Aunque eso no me importa, ¿verdad? O sea, no me importa en el sentido de que la voy a filtrar fácilmente. Y cuando hago eso, también tengo un desplazamiento neto de que esto también se mueve por la misma cantidad para arriba, ¿verdad? Entonces, aquí desplazo también esto. De igual manera, esto se desplaza para arriba, ¿verdad? Ese es el desplazamiento que voy a tener. Y nuevamente, pues, este va a caer aquí, ¿verdad? En el caso negativo. Todo muy bien, entonces aquí voy a tener esta frecuencia, aquí voy a tener esta, y aquí también voy a tener, que va a ser en 2 F y F, menos F y F. Este va a ser el desplazamiento. Que esto se va a ir por el filtrado, ¿verdad? El filtro que recibe ahí se va a eliminar esto y me va a dejar esa parte. Entonces, esa es una posibilidad, ¿verdad? Donde yo muevo el espectro aquí. Y entonces el oscilador local tiene que tener una frecuencia de la diferencia que está aquí. FRF menos FIF. Y todo bien ahí. Sin embargo, bueno, ¿alguna pregunta a este punto? Ok. Sin embargo, esta no es la única opción. Hay otra opción para el oscilador local. ¿Cómo será esa opción? ¿Logran ver algo ahí que muestre esa opción de qué otro valor podría tener el oscilador local y que funcione? ¿Hacia dónde podría moverse la frecuencia FRF? ¿Hacia dónde podría moverse? De forma que también yo tenga una demodulación. Revisen a ver si... ¿A dónde podría yo mover este espectro de aquí? Este de aquí. ¿A dónde más se podría mover de manera que yo tenga la demodulación? Profe, ¿no sería menos F y F? Correcto, correcto.
Si yo lo logro mover a menos F y F, que sería como un cruce, ¿verdad? Yo voy a lograr eso. Entonces, voy a hacerlo otra vez aquí, pues porque me interesa que esté claro. Gracias. Si yo tengo eso acá, entonces yo tengo esto aquí, tengo esto acá, lo dibujamos así más. Entonces yo tengo esto que está aquí en FRF, tengo esto que está aquí en menos FRF, quiero enviarlo a menos F y F, tengo F y F, y efectivamente yo hago un cruce, envío esto que está acá, lo envío para acá. Hago ese desplazamiento. De igual manera, pues eso va a involucrar, ¿verdad? Mover menos FRF aquí, ¿verdad? Por ser espejo. Eso es algo que siempre va a pasar. Pero voy a tener ese cruce. Entonces, cuando yo voy a hacer ese cruce, pues, ¿qué hay que tomar en cuenta? El desplazamiento, nuevamente. O sea, ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿Verdad? Eso es lo que hay que determinar. Ese desplazamiento neto de un lado hasta el otro. ¿Cuánto sería ese desplazamiento? Ese desplazamiento que está ahí. Todo esto, ¿cuánto vale? FRF, ¿verdad? Y tiene que moverse adicionalmente F, mira, me faltó aquí F y F, más F y F. Ese es el desplazamiento neto, que es el mismo desplazamiento neto del otro lado, ¿verdad? FRF más F y F. Y entonces obtengo la otra frecuencia para el oscilador local. El oscilador local, la frecuencia del oscilador local es igual a FRF más F y F, que coincide con la respuesta que me dieron hace un rato. Por eso estaba bien, ¿verdad? Pero por eso que también quería ver ahí el razonamiento. Entonces tenemos dos opciones y las dos van a funcionar si yo lo hago así. Obviamente tengo un desplazamiento, ¿verdad? De igual manera, pues el espectro pues va a hacer que esto se vaya para arriba, ¿verdad? Entonces va a caer en una frecuencia alta que sería menos RF, ¿verdad? Con esto. Entonces, digamos, ese espectro allá donde caiga, porque va a caer muy arriba, ¿verdad? Va a caer en menos 2 FRF menos FIF, ¿verdad? De igual manera, el otro se va a mover allá a frecuencias altas y va a caer en 2 FIF más 2 FRF, perdón, RF más FIF. Como les digo, igual eso se filtra, ¿verdad? Pero entonces tenemos dos opciones y aquí las vemos, ¿verdad? Frecuencia de oscilador local es FRF más FIF y anteriormente era FRF menos FIF. Entonces el oscilador local termina siendo de un valor de FRF más o menos FIF. Les queda a ustedes hacer sus anotaciones y entender muy claramente hacia dónde manda el más y hacia dónde manda el menos. Es importante identificar qué hace cada una de ellas, ¿ok? Porque son cosas que vemos. Entonces, no descuiden ese detalle del signo, qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Si está cruzando los espectros o no los está cruzando. ¿Alguna pregunta? ¿Ahí? Bien, entonces, aquí lo tengo, ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿verdad? Es moverlo, es
para un lado y para el otro, ¿verdad? Aquí lo pongo cruzado ahí, pero aquí no me esmeré mucho en la presentación porque siempre me gusta explicarlo así como más a pie, creo yo que es más claro, no sé. El oscilador local es FRF más menos FIF, pero nuevamente entiendan bien hacia dónde manda el más y hacia dónde manda el menos, eso es importante. Ok, eso es lo que tenemos ahí. Funciona bien, tenemos dos opciones para enviar las frecuencias. Y es un sistema que funciona bien. Sin embargo, voy a devolverme un segundo acá. Aquí. Cuando yo hago este desplazamiento, todo muy bien, ¿verdad? O cuando hago este también, todo muy bien, cualquiera de los dos. Pero cuando yo hago el desplazamiento, voy a quedarme en este porque son fechas más cortas. Así como yo envié lo que está aquí en FRF, lo envié a esta frecuencia intermedia. Vean que es el desplazamiento hacia la derecha de la flecha blanca. Todo se va corriendo, ¿verdad? Todo. Y algo va a caer, algo de que estaba por aquí o en alguna región, ¿verdad? Va a caer aquí. Si aquí hubiese algo, o sea, alguna frecuencia, podría caer ahí y podría traslaparse con la otra frecuencia. Cuando la otra se mueve, se traslapa. De igual manera, este se mueve, ¿verdad? Entonces, este se mueve, todo se va moviendo y algo que ande por aquí va a caer acá, ¿verdad? Y si aquí hay algo, me va a interferir con lo que está ahí. En el mundo perfecto, pues nosotros dibujamos solo un canal, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero fue una de las cosas que alguno de ustedes preguntó por ahí hace un momento, ¿verdad? Y si hay algo, ¿puede caer? Sí, sí puede caer. Cuando tenemos eso va a causar una interferencia. Y a esto se le llama frecuencia imagen. A ese desplazamiento que tenemos ahí se le llama frecuencia imagen. Y las frecuencias imágenes pueden ser un problema, del cual hay que estar consciente, ¿verdad? Porque eso nos debe ayudar a, o sea, debemos de tenerlo presente para elegir adecuadamente la frecuencia del oscilador y demás. Entonces la frecuencia imagen es relevante. Y tenemos que calcular dónde queda esa frecuencia imagen. Ahora, tenemos dos tipos de frecuencia imagen. Una es cuando yo lo hago con el menos, ¿verdad? Cuando hago este movimiento y vamos a tener una frecuencia imagen. La otra es cuando yo hago este movimiento, porque cuando hago este movimiento, pues también voy a tener, así como este se movió para acá, algo que estaba por aquí, pues se mueve para acá, ¿verdad? Entonces, eventualmente tengo una frecuencia imagen ahí. Y de igual manera, algo, así como este se movió para acá, algo que estaba por aquí, se puede mover para acá. Y entonces vamos a tener una frecuencia imagen ahí, ¿verdad? Entonces aquí vas a tener una frecuencia imagen. Ahí sería menos frecuencia imagen, ¿verdad? Y aquí sería pues frecuencia imagen. Entonces hay que calcular los valores de las frecuencias de imágenes para estar conscientes de que ellas se pueden dar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos dos casos. En este caso, ¿cuánto sería el valor de la frecuencia imagen? ¿Cómo lo calculamos? Nuevamente es calcular el desplazamiento. El desplazamiento de una posible frecuencia que está por aquí, ¿verdad? Y entonces tengo que determinar el desplazamiento sería, digamos, acá. Eso me va a dar la frecuencia imagen. Lo puedo calcular para el positivo o el negativo, ¿verdad? Si me da una frecuencia negativa, pues simplemente la frecuencia negativa tiene su contraparte positiva. Pero entonces hay que hacer el cálculo ese. ¿De cuánto es ese desplazamiento? O sea, yo aquí tengo
en este punto tengo, bueno, no me sabe la frecuencia imagen, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto es ese desplazamiento que está ahí? Hablaríamos de que la frecuencia imagen es igual a ¿cuánto? ¿Dónde se encuentra esa frecuencia imagen? Que también la podemos ver en este otro caso, ¿verdad? Podría estar aquí, de este lado. ¿Qué dice? Vean que la frecuencia imagen sería, voy a partir aquí de la positiva. Este es mi punto, ¿verdad? Entonces, yo parto de ahí, de que la frecuencia IF, y lo que se desplazó, lo que estaba hacia atrás, ¿verdad? Y el desplazamiento neto que se está dando, ¿cuánto es? La frecuencia del oscilador local. Entonces sería FIF y lo que estaba hacia atrás, menos FLO. Y entonces eso sería FIF menos FRF menos, no, termina, se convierte en un más, ya me extrañaba. Más FIF, ¿verdad? Entonces yo puedo resumir, por ahí ya después en el documento está más bonito, ¿verdad? Que la frecuencia imagen es, lo ven ahí, sería, en este caso, bueno, así como nos quedó, menos F, RF, más 2 FIF. Eso así nos va a dar una frecuencia negativa, ¿verdad? Pero las frecuencias negativas tienen su contraparte positiva. Entonces yo puedo decir, finalmente, me llenó esta cosa aquí, que la frecuencia imagen es igual a FRF menos 2 FIF. Y esa sería la frecuencia imagen. En esa posición está la frecuencia que me da problemas y la cual tengo que evitar que hayan señales ahí en la frecuencia imagen, porque si no los voy a incorporar a la señal de transmisión. ¿Ok? Eso con este caso, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Dónde está la frecuencia imagen? Bueno, es como el mismo ejercicio, ¿verdad? La frecuencia imagen está aquí, entonces tengo un desplazamiento desde aquí hasta aquí. Sería el desplazamiento de la señal. O sea, yo tengo que calcular este desplazamiento de un lado hasta el otro. Y entonces la frecuencia imagen sería igual a FIF menos más, perdón, porque tengo que sumar la frecuencia, ¿de cuánto? El desplazamiento, la frecuencia del oscilador local. O sea, FIF más FRF, ¿verdad? La del oscilador local, en este caso era con más FIF. O sea, la frecuencia imagen en este caso es igual a FRF más 2 FIF. Ese sería el valor de la frecuencia imagen. Y viendo este valor, FRF más 2 FIF y el anterior, FRF menos 2 FIF, entonces puedo decir que la frecuencia imagen es igual. Las dos posibilidades son de FRF más menos 2 FIF. Finalmente, esa es, o esas son las posibles frecuencias imágenes. Nuevamente, ustedes tienen que quedar atentos a cuál es la relación de los más y los menos, ¿verdad? Entender cuál me lleva a cuál, ¿verdad? Porque en la presentación, pues yo
yo tengo ahí, ¿verdad? Tengo las señales, tengo lo de la frecuencia imagen, ahí tengo los dos valores. Revisen ustedes cuál va con cuál. No les puedo hacer toda la tarea. No, no, pero es importante que lo entiendan, ¿verdad? Errores que he visto, a veces la gente no se pone a estudiar esto y no se pone a hacer esas asociaciones, entonces a la hora de algunas preguntas nada más tienen la fórmula sola por ahí y hijo de pucha, ¿cuál va con cuál, verdad? Tapo los ojos y espero pegarla. Presten atención a ese detalle. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, parece que estamos bien. Entonces, bueno, eso es lo que es frecuencia imagen. Vean algo interesante que ocurre en AM. El sistema AM está especificado así. Esto es la especificación del estándar de AM, ¿verdad? Como tal. Bueno, aquí viene FM también, pero me interesa que veamos el ejemplo de AM. RF carry range, ¿verdad? El rango de frecuencias de 0.535 a 1605 kHz, ¿verdad? Bueno, de 535 a 1605 o de 0.535 a 1.605 MHz. Así es como debería ser. Una IF de 455K, ¿verdad? Ahí está la IF. Y un ancho de banda de frecuencia intermedia, o sea, el filtro al final de cuentas, ¿verdad? De 10 kHz. Aquí está en FM, pero concentrémonos en AM. Vean lo interesante que tiene esto. Esta es la IF que se utiliza. Entonces, vean este ejemplo muy particular. En AM, las posibles frecuencia imagen para la demodulación de una estación de radio en la frecuencia de 600K, ¿verdad? O sea, la frecuencia de 600K, ¿qué sería? La FRF, ¿verdad? Yo quiero demodular 600K. Entonces tengo que enviar 600K ¿a dónde? Tengo que enviarlo a 455K, ¿verdad? Ese es el desplazamiento. Entonces, a partir de ahí, yo calculo mi oscilador local. Tengo dos posibles opciones, ¿verdad? Entonces, tengo oscilador local 1 y oscilador local 2. Ya lo vimos, ¿verdad? Que eso es un más menos, ¿verdad? Estamos hablando que la fórmula del oscilador local es la FRF más menos F y F, ¿verdad? Esas son las dos posibles opciones. Entonces, tomamos RF, que serían 600K, le sumamos y le restamos. Tenemos las dos posibles opciones. 1055 kHz y 150 kHz, ¿verdad? De oscilador local. Ahora, puedo calcular las frecuencias imagen. Las frecuencias imagen son, como acabamos de ver, ¿verdad? Las frecuencias imagen son FRF más menos 2 F y F, ¿verdad? En negativo. Vean que depende de los valores, me queda positivo o negativo. Recuerden, por estar viendo los espectros bilaterales, el hecho de que una de estas operaciones me quede con frecuencia negativa no pasa nada. Yo tomo el valor absoluto, simplemente es la frecuencia que necesito, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, está puesto para que las frecuencias queden positivas, pero es por eso, ¿verdad? O sea, si una frecuencia me queda negativo, físicamente no la puedo poner, pero si pongo la frecuencia en positivo, pues voy a tener la negativa también, ¿verdad? Entonces, tengo 2, 4, 55 más 600, ¿verdad? 1500, que es con el más, y con el menos, pues me quedaría menos 290, que son 290, ¿verdad? Entonces tengo las frecuencias imágenes, ¿verdad? Y las frecuencias de los osciladores locales. ¿Qué notan de esas frecuencias imágenes? ¿Qué tienen de particular esas frecuencias imágenes? En cuanto a los valores. Esos valores que dicen.
¿Qué dicen esas frecuencias de imágenes? 1510K y 290K, cuando yo la analizo aquí. ¿Qué problema ven ahí? ¿Qué pecado puede haber ahí? Podría ser que si hay un espectro, entonces, porque, bueno, la de 1500 está dentro del rango de RF carrier. La otra no, pero la de 1500 sí. Entonces, si hay algo y si va a haber interferencia. Correcto, correcto. Muchas gracias. Correcto. Esto no ocasiona ningún problema, ¿verdad? 290. 290 no me da problemas del todo. Pero 1510 sí me da problemas, ¿verdad? 1510 me está dando problemas de que está en la banda de transmisión. O sea, viéndolo aquí en frecuencias positivas, yo tengo que el espectro AM va desde 535 hasta 1605 kilohertz, ¿verdad? Y entonces, estamos demodulando, estamos enviando a una IF de 455. Quiero demodular, en este ejemplo, quiero demodular 600, que anda por aquí, ¿verdad? 600. Pero eso me está dando un problema de que la frecuencia de 1510 es una imagen que está apareciendo ahí, ¿verdad? No de este lado, del otro lado, ¿verdad? En realidad, ahí estamos, es cuando se cruzan, ¿verdad? Este caso es cuando se cruzan los espectros, ¿verdad? Porque entonces estoy enviando este al otro lado y este está cayendo aquí. Y eso es un problema de frecuencia imagen. Y es una peculiaridad que tiene la M que lo especificaron y quedó eso ahí. Entonces, obviamente, por ejemplo, el regulador de radio de cada país tiene que tener cuidado de que no puede darle permiso a la gente transmitir en cualquier frecuencia, ¿verdad? Hay que cuidar las frecuencias de imagen, ¿verdad? Entonces, aunque la banda tiene un montón de frecuencias por ahí, habría, si otorgo ciertas frecuencias, no puedo otorgar otras, porque causaría interferencia y eso es un problema grande. De hecho, un ejercicio interesante sería, y de hecho son problemas de exámenes que andan por ahí, es determinar los rangos que debe tener tanto los osciladores locales, ¿verdad? Para poder demodular, porque eso es importante en la especificación, digamos, yo tengo que, dentro del sistema, y yo tengo aquí, tengo un oscilador local, que al final de cuentas es un circuito, ¿verdad? Yo tengo que saber cuál es el rango, o sea, cuál es el rango de frecuencias que él debe ser capaz de brindar para poder demodular. Entonces, bueno, pensando siempre como un radio analógico, cuando yo muevo la perilla, ¿de dónde a dónde tiene que ir esto? Eso es importante. Y eso hay algunos, ¿cómo se llama? Problemas al respecto. Y también es importante determinar, así como yo debo determinar el rango del oscilador local, también es importante determinar el rango de las frecuencias imagen para ver si hay frecuencias imágenes que me dan problemas. ¿Cómo determino yo eso? Trabajando con los extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, AM va de 535 hasta 1605 era. De 535 a 1605, ¿verdad? Entonces, determino el rango del oscilador local 1.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular con 535 y con 1605, ¿verdad? Porque eso me va a dar los rangos. Entonces, yo llego y digo, bueno, sí, voy a usarlo con el más, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, la IF es de 455, era 455, sí. 455, ¿verdad? Entonces, tengo que, el rango va a ser desde 535 más 455 hasta 1605 más 455, ¿verdad? Ese es el rango que va a tener el oscilador local 1. Ujú. Y a partir de ahí yo digo, bueno, entonces el oscilador local tiene que ir desde aquí hasta allá. Y a partir de ahí yo también puedo determinar de la misma manera, ¿verdad? Tomo aquí la ecuación esta y entonces tomo los extremos y digo, bueno, entonces la frecuencia imagen va a ir desde el RF, ¿verdad? Desde 535 más 2 FIF hasta 1605 más 2 FIF. Y puedo determinar cuál es el rango de frecuencias que yo podría decir que son prohibidas, ¿verdad? Si le doy a una, voy a tener problemas con la otra, ¿verdad? Entonces eso es importante. Hay algunos ejercicios que andan por ahí al respecto. Entonces vean que la relación que existe entre la frecuencia RF, la frecuencia intermedia y la frecuencia del oscilador local es importante. Hay algún ejercicio que anda por ahí también que es elegir la frecuencia intermedia que no me ocasione problemas de frecuencia imagen, ¿verdad? Que es como despejar las ecuaciones en otros. ¿Alguna pregunta? Bien, con esto terminamos materia. Y ahí estamos, la última diapositiva. Con esto terminamos materia. Hasta aquí se evalúa para el primer parcial. El primer parcial de este curso está para el 1 de mayo. El feriado se pasó para el lunes, entonces el sábado ahí está habilitado. Yo sé que es triste, es fin de semana largo y yo seguro los voy a estar cuidando desde la playa en el examen. Pero bueno, vamos a estar en esas. Eso es de este fin de semana que viene en 15, todavía hay tiempo, ¿verdad? Terminamos la materia pues, con bastante tiempo. Hay que resolver problemas. De hecho, por ahí traía algo, creo que nos da por lo menos chance de revisar uno. A ver. Mira, no le cambié la fecha a eso. Aunque sí le agregué algo por ahí, no le cambié la fecha. Pero quería, ya que estamos aquí en este tema, hay uno que es, aquí hay varios problemas, pero quería ver, hay uno, creo que, todos estos son de este. Este es un margen con X, ¿verdad? Pero es de los que tienen que estar atentos. Ya que estamos pensando en esto, es más fácil ver. Se tiene un receptor súper heterodino, ¿verdad? Para una banda de recepción que va de 300 a 320 MHz. O sea, estas serían las FRF, de 300 a 320. El sistema trabaja con una frecuencia intermedia de 10 megas, ¿verdad? O sea, esta es la F y F. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones entre rangos de frecuencia de osciladores locales, o sea, FLO, y rangos de frecuencias imágenes, FIMAG, ¿verdad? Ocurren simultáneamente? Es muy sencillo, pero tienen que tener muy claro, ¿verdad? ¿Cuáles ocurren con cuáles, ¿verdad? Todos son rangos de frecuencias de osciladores locales, o sea, estos son rangos de frecuencias de osciladores locales, y estos son rangos de frecuencia imágenes. Los dos funcionan, ¿verdad? Pero tienen que saber cuál va con cuál, ¿verdad? Entonces, sí, hay que hacer los cálculos y obtenerlo. Si ustedes calculan, esos rangos los dos sirven. O sea, los dos son de osciladores locales. Si calculan las frecuencias e imágenes, ambas sirven, ¿verdad? Pero el detalle es cuál va con cuál. ¿Ok?
¿Alguien lo tiene ahí claro? ¿Cuál va con cuál? ¿Cuáles serían cuáles? Los números están muy fáciles para que los números no sean un problema, ¿verdad? Entonces yo digo, las frecuencias del oscilador local 1, ¿verdad? Entonces yo tengo que agarrar 300 más 10, ¿verdad? Entonces, cuando se suma, ¿verdad? Entonces, de 310 a 330. Funciona, ¿verdad? Y la otra es restando, ¿verdad? Entonces, frecuencia del oscilador local 2 sería restándole 10, 290 menos 310. Entonces ven que eso funciona. Si ustedes toman y dicen, ah, sí, entonces yo tengo frecuencia imagen 1, ¿verdad? Y frecuencia imagen 2. Bueno, ¿cuál es la que corresponde a esto? Esa es la pregunta del millón. Porque de igual manera, se aplican la fórmula, los dos rangos están bien. Pero ¿cuál es la combinación correcta? ¿Cuáles frecuencias de oscilador van con cuál frecuencia imagen? Me parece que la A y la C están bien. La A y la C. O sea, que 290 va con 280, ¿verdad? Aquí simplemente, entonces, si lo revisamos, ¿verdad? Para hacerlo revisado en aquí están los rayones que hicimos. Vean acá. La frecuencia del oscilador cuando es RF menos FIF, ¿verdad? Es FRF menos 2FIF, ¿verdad? Que fue el caso que obtuvimos. Y el otro es cuando obtenemos que FRF más FIF me da FRF. Entonces, menos con menos y más con más, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tienen que cuidar. Entonces, cuando nos venimos ahí, entonces, aquí sería FRF. Este lo hice con, esto estaba en 300, lo hice con más, ¿verdad? Más 10. Entonces, habría que sumarle 2 F y F, que serían 20, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 300 más 20, 320, hasta 320, 340. Y el otro sería menos, ¿verdad? Entonces 300 menos 20, 280. Y 320 sería hasta 300. Entonces, es cuestión de chequear, ¿verdad? Entonces, 310 con 330, 310 con 330 va con 320. 310 con 330 va con 320, 340. Esta está bien. Y la otra sería 290, va con 280. Entonces, 290 con 280. Efectivamente. Y esto es algo que deben dominar adecuadamente. Y variantes de estos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Creo que incluso por ahí venía otro ejemplo de, no. Pues fue que lo vi y dije, tengo que ponerlo y no lo puse todavía. Pero bueno, un ejemplo de lo que son sistemas súper heterogeneos, este tipo de cosas se pregunta. Es un tema importante en el sentido de, como les decía, todos los demoduladores prácticamente usan esto. Cuando tenemos sistemas RF, si tenemos que enviarlo, hay que demodularlo. Este es como el estándar casi que se sigue. Entonces hay que estar muy atentos a lo que son frecuencias. Bien, si no hay preguntas, entonces con esto terminaríamos por hoy. Les subo lo de la tarea. Lo de la tarea lo voy a subir para que lo vayan viendo y demás. Les voy a decir cómo lo vamos a trabajar, pero va a ser para después del examen, para que no
que no se les traslape ahí mucho el asunto, ¿verdad? Que lo puedan ir pensando y demás, pero hacemos una actividad un día ahí, como les decía, la idea es que sea tipo foro o no sé, algo ahí, vamos a ver, pero para después del examen. Entonces, pero se los doy de una vez para que lo tengan ahí. Y listo. Si no hay más preguntas, creo que con eso cerramos por hoy. Y nos estaríamos hablando el próximo martes. Que estén muy bien, que tengan bonito día, bonito fin de semana. Hoy es jueves, ¿verdad? Entonces, hasta luego. Ok, gracias, profe. Igual, feliz fin de semana. Buena vida. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.